Este team fue una sugerencia de varias personas que me pedían información de cuánto cobras, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que considerar, cómo en este caso empiezo los proyectos, porque muchas personas que hemos capacitado y también vienen de otros lados, siempre se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos establecer los proyectos en Power BI y cómo podemos manejarlo como si fuesen freelance, ¿no? Y también hay personas que trabajan en empresas, pero sus horas libres le emplean para poder hacer reportería para otras empresas. Y se ha vuelto muy común eso porque sabemos que las soluciones de esa forma funcionan bien y también hay ingresos extras. Entonces, el detalle está en que cómo poder crear proyectos efectivos dentro de Power BI. Voy a explicar en este caso algunos puntos importantes que yo empleo, te lo digo de forma personal porque hay muchas formas de hacerlo, también unas formas más complejas dependiendo del proyecto, pero te voy a dar un alcance que sí te va a poder ayudar. Y justamente dándote esos alcances, voy a también a crear otros Power Tips que van relacionados a lo que te voy a explicar. Es decir, en una hora no te voy a poder detallar todo puntualmente, pero sí te voy a llevar de la mano para que tú hagas buenos proyectos con tu experiencia, tu capacidad, ya con lo que tú conoces, pero de una forma un poquito más ordenada y cómo aplicarlo en las empresas, ¿no? Porque recuerda que todo lo que diseñamos dentro de esta institución es orientado para que puedas trabajar en empresas y puedas desarrollar. Ok, entonces eso es lo que te quiero llevar ahora porque yo sé que hay muchas personas que ya nos siguen, personas que ya están dentro de este mercado y obviamente han encontrado algo de valor adicional para poder tener en este caso más ingresos. Y bueno, muchas personas que te han pasado y han podido mejorar su parte profesional. Bueno, mi nombre es Salomón Cáceres, si no me conoces por si acaso. Primero las etapas de un proyecto, ¿no? Cuando yo presento algunas proformas, yo siempre les establezco este esquema. Te creo un esquema genérico para que tú puedas tener en cuenta cuando vas a presentar ya sea un proyecto o posiblemente tú vas a querer plantear un proyecto en tu gerencia o en tu área para poder desarrollarlo. Entonces, esta es la clásica base que uno maneja, ¿no? Primero, recolectar información, verificar qué indicadores necesita el cliente y qué es lo que quiere realizar. Entonces, un primer análisis de la información que tiene actualmente para poder saber qué es lo que vas a desarrollar. Esos son puntos importantes, ¿sabes por qué? Porque con esa parte tú vas a poder definir tus tablas, tus estructuras, y tus modelos, por si acaso, de datos para que tú puedas comenzar a hacer la reportería y luego los dashboards. Luego vas a tener que definir cómo vas a diseñarlos. Es decir, cuáles son los mejores gráficos y los mejores objetos visuales que vas a utilizar para poder aplicar en tus proyectos. Esa es la parte de diseño que tú tienes que ir ahí viendo con el cliente cuáles son sus gráficos antiguos que él manejaba para transformarlos a BI y mejorarlos, obviamente, ¿no? Porque no vas a necesitar lo mismo. Y luego viene la etapa del desarrollo. La etapa de desarrollo es interesante porque ahí vas a tener que acreditar toda tu experiencia y tus habilidades para poder crear las fórmulas, las funciones DAX y todos los gráficos que puedan haber para que sean obviamente de alto valor. Entonces, obviamente, si no sabes manejar las fórmulas dentro de un proyecto, básicamente va a ser algo sencillo. La idea es que tú le des al usuario cosas más interesantes que puedan utilizar en unas 4 o 5 pantallas, máximo, ¿no? En un informe. Y un dashboard, una sola pantalla. Y luego viene la parte de implementación. Esta es la parte más rica. Cuando ya implementas el proyecto, tú tienes que pensar de cómo colaborar con otras personas y poder en este caso decir qué alcance va a tener, cómo va a ser la distribución, cómo va a ser la seguridad y cuánto va a invertir para esta implementación. No es que te paguen, sino la empresa necesita invertir para que la distribución de los informes y dashboards pueda en este caso ser alcanzado por los usuarios. Obviamente hay licencias Pro, licencias Premium y también en este caso niveles de seguridad que tienes que aplicar. Crear las famosas aplicaciones dentro de Power BI para que se puedan consumir y los dashboards. Bueno, esta es una etapa de diseño que tú tienes que estructurar para poder medir tus precios, porque cada etapa tiene un precio distinto. A veces, por ejemplo, te cuento que me contratan solamente para la primera parte, para hacer las estructuras, hacer el modelado, hacer las relaciones, detectar en este caso cuáles son los indicadores y KPIs que en este caso necesita. Y una vez que esté estructurado, los demás van haciendo las cosas, ¿no? El equipo de trabajo, porque debe estar preparado. Hay un detalle, ¿no? Nosotros ofrecemos 3 líneas de negocios, ¿no? La parte de lo que vendés es capacitación, por ejemplo, asesoría y en este caso acompañamiento y la parte de desarrollo. Entonces, a veces nos piden ciertas cosas. Y obviamente ahorita hay más desarrollos y asesorías y obviamente hemos entendido de que la primera parte que empleamos para poder hacer el proyecto es la parte en este caso principal para que puedas hacer toda la estructuración. Si la primera parte la haces mal, perdiste, porque vas a tener que volver a reestructurarla o invertir más tiempo en el proceso, ¿no? Y si tienes un equipo, va a emplear más horas de trabajo. Entonces eso también te genera costos, ¿ok? Bueno, viendo este esquema general, ahora te voy a explicar qué cosas tú tienes que tener en cuenta para que puedas hacer un buen proyecto en Power BI.
Estas 4 claves no te pueden faltar por si acaso. Son 4 claves para poder desarrollar un proyecto efectivo en Power BI. Primero, lo que tienes que hacer luego de la primera etapa, tienes que crear el modelo semántico. Obviamente con esta recopilación de los datos que tú has obtenido. Si tu modelo semántico está mal, vas a tener mucho trabajo para poder aplicar, porque vas a emplear demasiadas fórmulas para poder llegar a un resultado. Entonces, hay modelos semánticos que se generan sencillos, porque los proyectos son bien fáciles algunos, porque ya te dan todo estructurado, pero hay que desagregar esa información para que tú puedas crear tus fórmulas dentro de tus informes y poder hacerlo más flexible, ¿no? Porque sería un error de que te entreguen con las fórmulas ya elaboradas, a menos que venga de un data mart o de un data warehouse donde está todo ya estructurado para que jale las variables. Si está el proceso del data mart o el data warehouse, como quieres llamarlo, data lake, entonces va a ser sencillo, porque ya todo tiene calculado, tiene que hacer mucho, porque ya está todo establecido solamente para poder jalar y colocarlo en el gráfico. Si eso te pasa, es un proyecto que básicamente ya lo empezaron otros y solamente tú lo que tienes que hacer es armar los gráficos que necesitas. Pero en la vida real no siempre es así. A veces nos vienen datas destruidas, datas que no están normalizadas, datas que están calculadas por muchos lados y obviamente tú tienes que estructurarlas para que el usuario solamente cargue la información que recolecta y no haga nada más. Es decir, si tú tienes tablas recolectadas, tienes que pasarlo a BI para hacer las transformaciones y poder hacer esos modelos semánticos. ¿Qué es un modelo semántico, no? Esta es una conexión básica, por ejemplo, ¿no? Una conexión recontra sencilla, donde hay una tabla donde yo hago mis fórmulas y una tabla donde tengo las actividades. Obviamente son actividades de avances y se ha podido lograr en este caso hacer un informe. Algo chiquito nomás, que esto lo tiene un Power Tick. Pero así como hay tablas de esta forma, hay modelos como estos que tienen varias tablas y obviamente algunas están relacionadas. Hay unas que tienen puntitos. Estas de puntitos por si acaso son las que no funcionan. Pero ¿por qué están ahí? Porque si utilizas medidas DAX o funciones de DAX, tú puedes decir, para esta fórmula quiero que utilices esta relación y para otra fórmula quiero que utilices la otra relación. Es por eso que se pueden hacer relaciones repetidas, aunque por ejemplo, tú cuando haces una relación y veas una relación de esta forma, no sé si logras ver una línea punteada. Esa línea punteada por si acaso vendría a ser una relación mala. No funciona. Está ahí pero está inactiva. Pero ¿por qué Power BI deja estas relaciones que están inactivas? Porque con las funciones DAX tú puedes elegir esta fórmula quiero que funcione con esta relación y la otra fórmula quiero que funcione con la otra relación. Así que por fórmula tú puedes hacer que una relación funcione. Obviamente estas opciones que están acá ya se están incluyendo dentro de las funciones DAX de los programas que tenemos para aplicar esa diferencia. Y también en este caso hay que saber que cuando tú modelas, hay que entender en este caso que tienen que haber tablas de hechos y tablas de dimensiones para que tengas un modelo excelente, ¿no? Y obviamente también hay que aprovechar que ahora el modelo semántico que maneja Power BI ya no es el clásico modelo semántico que había antes. Había explicado en algunos tics anteriores que, por ejemplo, cuando uno maneja información de gran volumen, se puede utilizar el modelo dual. Y el modelo dual se puede establecer en este caso con tablas que están conectadas con una base de datos relacional. Así que las bases de datos relacionales ahora se pueden utilizar en un modelo dual que va a ser más rápido su acceso. Básicamente, Direct Query, que era un modelo antiguo, el dual lo está superando porque no es tan antiguo el dual. Estas conexiones son interesantes que si manejas bases de datos relacionales. Ahora, si tienes data importada, acuérdate que también hay una capacidad en la nube, pero ya no en Power BI Desktop. ¿Por qué? Porque puede manejar billones de registros. Así que ya no te vas a preocupar por el espacio. Ahora, estas estructuras o este modelo que se generan en el Power Query para poder hacer estas transformaciones, tú tienes que aprenderlos bien. Cómo estructurarlos. Entonces, en los próximos tics voy a enseñarles a ustedes cómo estructurar un buen modelo con Power Query. Ya no voy a explicar cómo conectar, no, sino voy a tener que explicarte cómo hacer los modelos y cómo estructurar tus tablas con un grupo de cálculo. Esta parte también va a ser bien interesante porque cuando ustedes trabajen en este caso con el grupo de cálculos, van a poder aprovechar más estos modelos para poder trabajar. Y muchas personas no lo saben por si acaso, porque muchos agarran y jalan los campos de forma directa, cuando el grupo de cálculo va a poder hacer más cosas por ti cuando hagas tus fórmulas. Va a aligerar en este caso el proceso de los datos para poder mostrarlos más rápidos. Y esta parte se tiene que emplear por si acaso en las estructuras iniciales. Justamente cuando uno maneja tus medidas DAX, las columnas calculadas, se utilizan grupos de cálculos para que obviamente puedas trabajar no la variable de forma directa, sino también para trabajar las medidas obligatoriamente para que sea más ligero.
Entonces esta parte me va a ayudar mucho a que mi reporte no sea lento. Y voy a poder crear diferentes tipos de cálculos y medidas para cada uno de los datos, ¿no? Mira, fíjate que acá tengo las medidas, también si hay relaciones, perspectivas, todas las relaciones, así como lo muestra a la derecha. Esta parte es un modelo semántico, ha cambiado por si acaso. Tú lo veías así, mira, cuando tú vas al reporte, por ejemplo, tú lo ves en la parte derecha de esta forma, ¿no? Acá, las tablas y todas aquellas cosas, pero hay tablas que pueden ser de medidas, ¿no? Y tablas preestructuradas para que tú puedas trabajarlo. Acuérdate que estas calculadoras no son campos, sino son fórmulas que en este caso manejan el reporte y que obviamente puedes trabajar. Obviamente esas fórmulas se tienen que explicar cómo realizarlas, ¿no? Porque algunas son bien sencillas, otras son básicamente más complicadas, pero es importante por si acaso decirte algo y que siempre lo digo a mi comunidad. Si tú no aprendes a utilizar medidas DAX dentro de Power BI, es como si fuese que no conocieras Power BI. Así que esto tienes que dominarla para sacarle provecho a los datos. Como te digo, estas medidas tú las puedes construir acá cuando la data tú la conectas. Pero si ya viene de un datamar, el datamar ya te hace todo esto porque supuestamente ya la han estructurado para que los cálculos puedan estar serviditos. De repente la única complicación que vas a tener es conectarla nada más. Y después jalar los datos, ¿no? Power BI lo que hace es leer la información, pero no te la modifica de la fuente. Cualquier fórmula que hagas acá solamente se queda en este lugar. Y toda esta estructura que tú ves a la derecha se graba en el modelo semántico, por si acaso. Entonces, ese modelo semántico hay que estructurarlo perfectamente para que tú hagas tu reportería BI. Y si ese modelo semántico no lo haces bien, recuerda que vas a trabajar más, a la vez vas a presentar un mal proyecto, porque no va a ser escalable. Entonces muchas piensan de que solamente es conectar y jalar los campos. Y eso tal vez de repente es para un principiante, pero una persona que ya están haciendo proyectos, pero de repente has empezado empíricamente a hacer a la marcha y de repente te has dado cuenta de que en algún momento has tenido problemas para hacer una fórmula. Tal vez ha sido porque has estructurado mal los datos. Entonces, no te preocupes si es que no conoces cómo hacer un modelo semántico perfecto. El próximo tip que voy a sacar es cómo crear un modelo semántico de diferentes fuentes y poder hacer esos campos calculados, esas buenas relaciones, para que tú puedas sacarle provecho haciendo tus fórmulas. O sea, una primera parte vendría a ser la estructura, las conexiones, los campos calculados que necesitas, y luego vienen las fórmulas que son medidas DAX. Si la estructura está bien, las medidas DAX van a funcionar perfectamente. Entonces va a haber otro taller para medidas DAX. O sea, va a ser como una historia esto. Esto lo hago, ¿por qué? Porque en realidad hay muchas personas que también han sido de tus alumnos que tienen ese problema, ¿no? Pero voy a dar tips donde te enseñe las buenas prácticas. Y esa partecita va a ser realmente interesante porque yo he tenido muchos casos que donde encontró telarañas, ¿no? Me ha pasado que a veces me dan proyectos que los mismos trabajadores han hecho y encuentras unas tablas que parecen telarañas, ¿no? Y a veces confunden. ¿Cuándo han podido resumirlas o cuándo han podido estructurarlas de una mejor manera? Y entonces hay un tipo de formato que se establece siempre en Power BI con las buenas prácticas, ¿no? Y es ahí donde tendría que explicarte cómo deberías hacerlo y haciendo unos cuantos ejemplos me vas a poder entender. Hay muchos tips, pero te voy a explicar los más principales y te voy a enseñar cómo hacerlo también. Bueno, esto es lo que te digo que te quería decir en la primera clave para que puedas entender por qué hacerlo bien. Crear un modelo semántico, quiero que te quede claro, no solamente es conectar y hacer tus columnas y unas medidas y punto, no, no, no. Hay que aprender a hacerlo. Y bien, entonces el modelo semántico antiguamente se llamaba conjunto de datos, pero ha cambiado porque sus estructuras mejoraron. Ahora, estos modelos semánticos tú los encuentras por si acaso cuando tú publicas tus informes, sabes que genera un modelo semántico que es la data que tú vas a manejar y un reporte, ¿no? Por ejemplo, acá es cuando trabajas dentro de Power BI Service, sabes que cuando tú publicas genera dos archivos. El segundo archivo que genera de forma automática se le conoce como modelo semántico. Y ese modelo semántico antiguamente se llamaba conjunto de datos. Ojo, el modelo semántico ha cambiado un poco las estructuras de los registros que maneja Power BI. O sea, hay más capacidad, hay más versatilidad y también más flexibilidad, porque ahora el modelo semántico también lo puedes trabajar en la nube. Y hay muchas cosas más que ha incluido Power BI. Justamente en ese TIC te voy a explicar algunas cosas interesantes. Bueno, entonces este conjunto de datos es el que te estoy diciendo, ¿no? Y con conjunto tú puedes hacer lo que deseas, porque de acá hasta puedes trabajar reportes, o sea, así conectarte también. Ahora vamos a explicar la segunda parte. Diseñar el análisis de datos con indicadores y KPI utilizados en los objetos visuales. Esta parte parece muy compleja, pero para poder crear indicadores y KPIs, objetos visuales por si acaso me refiero a gráficos estadísticos. Entonces, la parte principal de poder crear gráficos estadísticos para crear los indicadores y KPI, esa parte de ahí hay que usar mucha fórmula. Es decir, aprender a utilizar dentro de BI
Primero, es fórmulas para que tus gráficos puedan salir al requerimiento del cliente. Es decir, por ejemplo, un simple gráfico, ¿no? Vamos a poner como ejemplo el que está acá. Un ejemplo sencillo, no es complicado en realidad, ¿no? Es más, una data libre. Entonces, para poder hallar o para poder generar estos gráficos, ha tenido que utilizar de repente algunas variables o algunas medidas para poder llegar a ellos. Y obviamente para poder en este caso establecerlo, por ejemplo, acá se utilizó una medida, una sencilla nomás, donde has tenido que utilizar la data de las tablas para poder hacer la medida y poder elaborar el gráfico. Porque si empleas los famosos filtros, se va a demorar demasiado para poder trabajar. Y la medida te va a ayudar mucho en este caso a establecer esos cálculos. Es más, cuando utilizas este modelo que está acá, vamos a ponértelo de esta forma, el grupo de cálculo, en este instante, ya no vas a poder jalar cualquier campo numérico para hacer el gráfico. Para todo vas a tener que hacer medidas, porque la tabla va a ser como una tabla plana, vamos a imaginar así, donde ya no vas a poder hacer cálculos de forma directa, jalando el campo, ¿no? Ahí viene en este caso las fórmulas implícitas y explícitas. Desde esa parte también te tengo que enseñar cómo realizarlo y el por qué hacerlo así también, porque hay un objetivo para eso. Entonces, ahí es donde tú tienes que detallar qué tipos de objetos visuales necesita el cliente para que pueda identificar bien de repente la alerta o posiblemente lo que uno necesita tomar más atención. Puede ser un simple gráfico o gráficos más complejos o gráficos de repente bien marqueteros, donde uno puede de repente crear alguna gráfica un poco distinta, donde hay algo un poquito más marquetero. El ejemplo es de que tú puedas también realizar proyecciones, ¿no? También en este caso crear algunos indicadores, algunos KPIs. Y esto de repente no lo haces directamente del campo, sino hay que emplear fórmulas para hacer esto. Y eso es lo que te quiero comentar, cómo tú puedes preparar con las fórmulas un gráfico estadístico que sí le haga juego al dato. Me refiero, hay que encontrar el gráfico perfecto y más sencillo para mostrar los datos al cliente. Cuando el cliente se convierte en un usuario más pro, o sea, un usuario que ya conoce las herramientas, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Porque tú ya le puedes aplicar gráficos más complejos que lo puedan entender. Entonces, si tú, por ejemplo, le pones un super gráfico que para ti es excelente y se ve bonito, y el cliente no sabe leerlos, entonces ahí perdiste. Ya la situación ahí ya cambió. Yo siempre, por ejemplo, en los proyectos, ¿qué es lo que hago? Identifico primero los indicadores que manejan. Luego establezco en este caso las prioridades y defino qué KPI necesito. Y en base a eso ya creo otras historias adicionales, pero le entrego la parte de valor que necesito. Y por ejemplo, hay gráficos descriptivos, como lo que ves acá, hay algunos KPIs, hay simulaciones también, pero recuerda lo siguiente, si tú no sabes elaborar las fórmulas para que puedas utilizarlos en los gráficos estadísticos o en los objetos visuales, como se llama, no vas a poder escalar con tus datos, porque vas a tener que aplicar muchas condiciones, de repente muchos valores, y más llegar a un punto en que en este caso, si no están bien estructurados, esto puede fallar. A veces nosotros tenemos muchas tablas que nos llegan, y a veces algunas personas lo que hacen es trabajar demasiado, ¿no? Van conectando una por una y las van agregando o anexando, cuando hay métodos más fáciles para poder hacer eso. Y hay personas que a veces hacen todos los cálculos en la data original y después actualizan la tabla de PI, ¿no? Entonces hacen un trabajo por fuera, hacen cálculos, hacen de repente vamos a imaginar que estamos en un Excel, ¿no? Hacen un VLOOKUP para jalar una tabla de una columna y para que salga la tabla bonita, y después esa tabla la conectan a BI. Eso está mal porque todo eso lo puedes hacer acá en BI. Y si falta algo adicional, las fórmulas en BI te las resuelven. Porque hace un rato te dije algo interesante, de que las tablas que tú pases a BI, trata de que sean tal como vienen. Si hay algo calculado, perfecto, ¿no? Pero si lo tienes calculado y está a la mano para que tú puedas trabajarlo, descarte esas fórmulas y hazla acá. A menos que sea un datamar, porque las datamar ya vienen todo estructurado con data de gran valor, ¿no? Data grande, así que no es problema esa parte. Entonces, ahora sí es cuando Power BI te da esa posibilidad con Power Query y las medidas DAX a hacer esas soluciones grandes. Y cada objeto visual te va a dar en este caso un resultado distinto. Y tienes que adaptarte al cliente, ¿no? Y después poco a poco al cliente darle los objetos visuales que son potentes y enseñarles cómo leerlos. Desde hacer un simple clic o de dar más información en un solo gráfico, hacer ventanas emergentes, o de repente en una sola pantalla entrar y mostrar otro gráfico más adicional, ¿no? O de repente en este caso pasar de un gráfico a otro, como acá. Esto de acá es como si fuesen marcadores. Los marcadores también son bien utilizados dentro de las presentaciones, por si acaso. Aparte de que tienen una posibilidad de poder ver dos gráficos a la vez o dos modelos, ¿no? Ahora hay mejores técnicas. Esta es una técnica antigua, ¿no? Que se utilizaba marcadores. Ahora hay técnicas
con medidas DAX que solamente cambian los ejes y automáticamente cambia el gráfico. De repente las personas que son de funciones DAX que han llegado con nosotros en tercer nivel, hay un capítulo que les enseñé que como puedes cambiar los ejes dinámicos, ¿no? Un campo por otro. Y también he hecho un tick, fíjate los Power Tick que hemos hecho, cómo crear ejes dinámicos. Entonces esa parte reemplaza los marcadores un poco, ¿no? Porque dan diferente presentación de los datos. Entonces eso se puede manejar de esa forma. Hay miles de técnicas que se pueden emplear. Y justamente va a haber otro Power Tick para crear gráficos de alto valor y aprender a crear medidas con lo que vendría a ser grupo de cálculo y pueda en este caso crear potentes gráficos para el usuario final. Entonces acá hay dos cosas. ¿Cómo elegir el mejor objeto visual para la data que el usuario maneja? ¿Por qué? Porque hay datas que son de porcentajes, datas que son granuladas, datas que tienen que ser resumidas. Entonces hay ciertos tipos de objetos visuales que hay que manejar para ciertos tipos de datos. A veces uno coloca un porcentaje de un valor en un gráfico de doble eje y al final el usuario ve mucha información y no se centra bien en lo que uno necesita explicarle. Cuando yo pasar un proceso, en este caso del macro al detalle, muchos muestran de frente el detalle y ahí está el problema. El usuario no le entiende bien, ve mucha data en un solo gráfico, ¿no? Cuando algunos usuarios quieren tener su Excel dentro de Power BI y eso está mal, ¿no? Tiene que cambiar un poco el chip y decir que la información se lee de esta forma mejor, pero tiene que entenderla el usuario, tiene que convencerlo para que vea que es así. Porque Power BI no debe ser una transcripción de Excel, por ejemplo, ¿no? Debe ser algo que obviamente sea más resumido, más ligero, para que el usuario pueda entenderlo rápido y pueda ir poco a poco avanzando en el tema macro y después a los detalles, como si fuese un drill down, ¿no? Pero hay muchas técnicas para hacer eso. Es como un storytelling de los datos. Vamos a tratar de cerrar el año con algo de valor para que puedan mejorar sus presentaciones en Power BI. Un taller como este no te lo puedo explicar todo porque sabemos que hay mucho que aprender. Entonces, esta parte va a ser bastante interesante. Este es un modelo, por si acaso, recuerda que este es uno gratuito, no te preocupes. Envías tu correo y te lo pasamos, no te preocupes, si no lo descargas de Microsoft. Bueno, ahora vamos con otro tema. Las funciones DAX ahora tienen un lenguaje, se llaman el lenguaje que maneja funciones DAX o las funciones que maneja Power Automate o las funciones que maneja Power Apps, se le llaman Power FX. Antes preguntaba mucho, ¿y en qué lenguaje están hechos las DAX? Ahora sí puedes responderlo, es Power FX. Es algo nuevo que sacó con Automate, pero ya se declaró que todas las funciones DAX están dentro de un lenguaje que se llama Power FX. Bueno, cuando tú vayas a hacer un reporte, es importante que ese reporte tenga esas medidas DAX que te van a ayudar a realizar en este caso todo el proceso. Fíjate lo que está pasando acá, en la parte superior. Acá te estoy mostrando algunas. Y todo está en un solo lugar, ¿no? Es un error también colocar una medida DAX dentro de una tabla que tiene datos. Esa es una mala práctica, por si acaso. Entonces se crean tablas independientes para poder generar justamente estas funciones. Bueno, antiguamente yo hacía esto. Yo entraba y creaba acá una tabla, o una tabla con este botón, y ahí colocaba mis fórmulas. Ahora Power BI maneja estructuras distintas. Ya tiene en este caso una sección de medidas donde aparecen las medidas que tú necesitas y puedes crear grupos de cálculos para que en cada proyecto tengas un grupo de cálculos. De repente vamos a imaginar, este grupo de cálculos es para poder sacar los indicadores de gestión, otro grupo de cálculos para sacar los datos detallados, otro de repente para poder generar mapas de acción. Después puedes crear varios grupos de cálculos. Ya no se maneja con tablas, porque el modelo semántico nos atrae eso. El modelo semántico ya tiene formas de trabajar distintas y más estructuradas, más potentes y obviamente más ligeras. Y todo eso se graba dentro del modelo semántico que hemos visto hace un rato en la nube. Entonces, estas buenas prácticas que maneja ahora Power BI en base a proyectos, porque ahora está para poder crear proyectos, o sea, no es cuestión de un archivo, sino puedes crear un proyecto completo. Tú puedes ya trabajarlo de forma directa, ¿no? Y poder tener varios informes dentro de un proyecto. Esa es otra forma de trabajar que también nos ha traído Power BI en las nuevas versiones. Entonces, hay un mundo de cosas que cambian ahora, ¿no? Porque esto ha crecido y hay muchos profesionales que están empleando, obviamente, estos recursos nuevos que antiguamente se tenía que hacer manualmente, ¿no? Por eso te dije hace un rato, yo antes creé una tabla de fórmula y luego colocaba ahí mis medidas. Es más, a muchos grupos les enseñaba así. Pero ahora con este modelo semántico, ya estamos haciendo un cambio, ¿no? De cómo trabajarlos. Y no solo eso, por si acaso. Hay medidas que se han vuelto más potentes para el manejo de bases de datos relacionales y justamente tú tienes que aprender esas, ¿no? Por ahí está el filter, el sunrise, inner join, muchas que han salido y han mejorado bastante, que solucionan en este caso los problemas cotidianos que tenemos, ¿no? Que con una sola función puedes resolver muchos problemas. Pero la cosa es aprender a usarlos. Y no se quedan en medidas, sino hay funciones de tablas,
Hay funciones para medidas y funciones para columnas. Ese grupo de funciones tienes que dominarlas, ¿no? Si tú llevas una buena capacitación en funciones DAX, obviamente ya estás en otro nivel. Estas tres primeras son las más importantes que uno tiene que aprender dentro de cualquier proyecto. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces me ha pasado de que yo no necesito implementarlo. A veces me pasa eso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, a veces me contratan a mí para hacer toda la reportería al diseño de dashboard y las aplicaciones, pero no lo implemento en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay una área de TI, un área de sistemas, un área de inteligencia de negocios que lo que hace es agarrar y hacer la última parte. Instalar el gateway, hacer las revisiones automáticas, en este caso crear los niveles de seguridad, crear alertas, todas esas cosas lo manejan las personas que ya están metidos en Business Intelligence y que tienen usuarios premium para poder hacer esa gestión. Porque la mayoría de usuarios que me ha tocado son personas que no son programadores, no trabajan en TI, pero sí analizan mucha información. Y pueden trabajar con estas tres primeras partes de las claves que te digo, porque no llegan a subirlo a una nube, o de repente si lo suben son para tu jefe, para su área y punto, ¿no? Pero los de TI pueden hacer la distribución a nivel general y además pueden crear roles de seguridad. Ahora, si a ti te han encargado que hagas todo eso, estás obligado a aprender a implementarlo. ¿Por qué? Porque lo que te marcó en la primera figura es la etapa de desarrollo, es la etapa donde tú construyes, en este caso gráfico, para que se puedan analizar bien, donde tú haces los modelos semánticos. Eso se llama desarrollo. Y esto de acá sería ya la implementación. Vamos a colocar acá otro texto. Esto sería producción. La producción es como decir cuando ya sale al aire, ¿no? Ya esto se ve para todos, las personas que van a consumirlo. Entonces, en esta parte tú tienes que aprender mucho de Power BI Service, porque una cosa es publicarlo, otra cosa es compartirlo, y ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque en Power BI Service tú tienes que automatizar para que la data trabaje en tiempo real o de una forma programada. Segundo, vas a tener que establecer los niveles de seguridad, lo que se llaman en Power BI RLS. También tienes que establecer las áreas de trabajo con roles para cada equipo, ¿no? Es decir, hay roles de visores, de colaboradores, de miembros y en este caso de administradores. También vas a tener que crear alertas automáticas, ¿no? Alertas automáticas quiere decir que, por ejemplo, vamos a imaginar que no hay stock, que automáticamente me llega a mi teléfono un mensaje indicando que falta stock y que me saca como un mensaje, un correo o una notificación. Tienes que automatizar eso también. Tienes que aprender también en la parte de la producción, saber implementar los reportes automáticos. Hay mandos que no quieren entrar a Power BI, sino que reciban por correo el informe actualizado al día lunes, al día miércoles, al día viernes, se me ocurre. También tienes que aprender a configurar eso. Eso se llama suscripciones, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Porque eso sí lo empleo mucho en la parte de la producción. ¿Por qué? Porque a veces los de TI no saben cómo hacer esto y yo tengo que hacerlo y enseñarles, ¿no? Les enseño a ellos, ya hacen el resto de ellos. Pero acá no programas nada, acá configura. Acá ya no vas a desarrollar nada en la parte de producción, sino vas a tener que configurar tu reporte para que los demás puedan consumirlo de la mejor forma. Imagínate, crear automatizaciones para alertas, crear automatizaciones para correo también es un buen punto, ¿no? Luego también tenemos la parte de lo que vendría a ser aplicaciones. Tú puedes crear una aplicación para que lo veas en tu celular, para que puedas combinar tu reportería BI de repente con tus aplicaciones de Power Apps y de repente las automatizaciones que pueda hacer Power Automate. Y eso lo puedes colocar en la aplicación para combinar muchas cosas. Y es más, hasta puedes crear una historia del modelo o de repente en este caso hacer casos prácticos de los dashboards dentro de una aplicación. Es decir, todo en una aplicación. ¿Y por qué la aplicación? Porque los mandos tienes que consumirlo. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, un mando puede ver un dashboard terminado. Ojo, un mando no ve un informe. Un mando lo primero que va a ver es un dashboard. Y si tiene varios dashboards, imagínate con su celular, voy a entrar a uno, después saco otro y voy a entrar a otro y voy a entrar a otro. Eso es cansado. Mejor que le aparezca un menú principal y diga, ¿a qué dashboard quieres ingresar? O de repente no quieres ingresar a un dashboard, quiero ingresar información por Power Apps para poder trabajarlo. O quiero hacer un clic y que llegue en este caso a varias personas una alerta sobre lo que estoy viendo. Eso lo puede hacer con Power Automate. Entonces, Power BI tiene una sección de aplicaciones, de crear una aplicación para que tú combines todo eso. Si tienes un proyecto ya con la parte que has desarrollado en producción, porque es la producción ya puesta en marcha para consumir lo que tú has hecho, entonces ahí ya llegas a hacer un proyecto perfecto. Entonces, acá va a haber otro tic. Ese tic de producción es recontra bueno que se ve ir en varias partes, ¿no? Y muchas personas llegan hasta la parte de desarrollo y piensan en este caso que con eso ya saben Power BI completo. Eso está bien. Si vas a ser un desarrollador, sí. Si vas a una persona que se va a encargar de implementar esta reportería
y distribuirla de la mejor manera, entonces tienes que aprender a hacer la implementación para la etapa de producción, para la etapa del consumo de la información que tú vas a trabajar. Entonces, esa parte, esta vez la parte más crucial donde se te puede caer tu proyecto. ¿Por qué? Porque dices, yo quiero ver este reporte, pero quiero que de repente ver que la zona norte tiene que ver ciertos registros y la zona sur otros registros, porque son entidades distintas, con un mismo reporte y con un mismo dashboard. Entonces ahí sí se complicó la cosa, porque eso tú no lo vas a hacer en el desarrollo, y eso tienes que hacer en la implementación. Saber crear roles de seguridad a nivel de registro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un detalle que te digo, ¿no? Y así como eso hay varios. Por ejemplo, programar actualizaciones también en tiempo real. Y esa parte también tiene que hacer la parte de Power BI Service, que es la etapa donde ya tú vas a hacer la producción, lo que ya tú has desarrollado. Entonces, esa partecita va a ser muy rica, por si acaso. Personas que solamente se dedican a implementar en la parte de producción el proyecto son los que en este caso tienen más ingresos y con menos horas de trabajo. Porque a veces dicen, tenemos un desarrollo elaborado por la empresa, pero no me funciona la data en tiempo real. O quiero hacer esa distribución con los reportes. O quiero que me llegue una alerta. Lo configuras y listo. En realidad me han salido muchas soluciones con eso. Son temas chiquitos, por si acaso, que los mismos desarrolladores no saben. Conocen Power BI y ya tienen años en esto. No lo saben. Esa parte es interesante, porque uno piensa que Power BI Service solamente es para publicar y compartir. Y con eso ya están listos. Cuando hay un mundo de cosas que pueden aprender y puedes sacarle un montón de provecho. Ah, y acá sí tienes que aprender a utilizar gateways, ¿no? Instalar gateways, puertas de enlace, eso me refiero, y también para la data puede funcionar en tiempo real utilizando datos de otros servidores o de fuentes locales. Esa parte también es muy buena, porque si no aprendes a manejar esto, perdiste por si acaso. Porque va a llegar un momento que te digas, ¿sabes qué? A ver, por ejemplo, Américo, o Rosa María o Adrián, quiero que esta data se actualice todos los días a las 10 de la mañana sin necesidad que tú estés. Entonces esa parte es importante. Y la data la puedes tener de repente en un momento en un servidor local, otra data la tienes en la nube, otra data la tienes de repente, qué sé yo, en un archivo plano que está corriendo en tiempo real y tienes que combinar todas estas herramientas para que se pueda actualizar. Entonces tú tienes que aprender esas técnicas y no decir que no se puede, ¿no? Porque el momento que tú digas que no se puede, ahí sí perdiste, porque obviamente cuando lo descubran no te van a tener confianza, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver si acá se entendido algo, porque ahorita voy a pasar a un cierre de la diferencia que hay entre un informe y un dashboard, y por qué crear dashboard y por qué crear una aplicación. Te voy a explicar esa partecita porque yo sé que muchos saben la parte de desarrollo y de repente saben algunas cosas no, y de repente tú piensas que un informe es un dashboard, de que por ejemplo si yo tengo acá esta información que puede ser obtenida de varias fuentes, o de repente de una sola fuente, no lo sé, va a depender de lo que tú tengas. Esto para mí sería un dashboard o un informe. Bueno, en realidad lo que estás viendo es un informe, no es un dashboard. Ahora tú me vas a preguntar, ¿y por qué no es un dashboard? Porque muchas personas se confunden en eso. Eso te lo voy a explicar con Service, para que entiendas la diferencia y puedas encajar en la idea que te quiero dar. Vas a notar una diferencia acá solamente visual nomás, para poder diferenciar la figura de un dashboard, la figura de un modelo semántico y la figura de un informe. Hay más tipos de elementos que yo puedo crear en Power BI. Pero, por ejemplo, hace un rato te comenté que si tenías unos gráficos realizados en Power BI Desktop, tú podías crear los famosos informes y publicarlos. Al momento de publicar los informes, se iban a la nube y lo que yo veía no era un dashboard, sino es un informe. Acá mismo lo dice, mira, cuando tú entras a Power BI, al lugar donde ha sido publicado y te dice, por ejemplo, este es un informe, este es un panel. El panel de control es dashboard. ¿Cuál es la diferencia en sí, no? Un informe puede tener varias páginas, 10 páginas, 15, hasta repente puede tener una página, pero cada informe tiene su propia data con la cual se ha construido, a lo cual llamamos nuestro propio modelo semántico, ¿no? Si por ejemplo tú das un reporte de facturación, pues en ese reporte habrán varias tablas, como de repente la tabla de clientes, la tabla de ventas, la tabla de detalles, la tabla de repente, qué sé yo, de los vendedores, de repente de precios. Va a haber muchas tablas, pero esas tablas que tú vas a trabajar lo incluyes en un informe y creas tus objetos visuales con tus fórmulas necesarias para que éstas puedan realizar, en este caso, esos objetos visuales que te mostré. Y cuando tú lo publicas en la nube de Power BI Service, estos se convierten en informes. Así que lo que va a suceder acá es de que estos informes van a crear su modelo semántico, pero con el grupo de informes tú vas a poder crear un dashboard. De repente tienes un informe de facturación, un informe de logística, de recursos humanos, de repente de otro tipo de áreas. ¿Y qué va a suceder? Porque van a hacer siempre los reportes para ti o para un mando, ¿no? El mando no va a ingresar a cada reporte a verlo. Lo que vas a tener que hacer para el consumo del usuario final es crear un dashboard.
un panel de control. ¿Y qué vas a colocar en ese panel de control? Vas a colocar los objetos visuales más importantes que te ayuden a tomar decisiones en el momento actual. Voy a repetirla. Yo tengo varios informes donde hay varios objetos visuales. Entre esos objetos visuales hay indicadores, hay KPIs, hay objetos descriptivos, pero ¿qué vas a colocar en el dashboard? Vas a colocar los objetos visuales de cada informe, pero esos objetos visuales te tienen que ayudar a tomar decisiones en el momento actual. Esto es un dashboard. No vas a colocar un gráfico de lo que ocurrió hace 5 años. ¿De qué me sirve ahorita? Porque ya pasaron muchos años. Voy a tomar una decisión con eso. Tal vez pueda comparar, ¿no? Yo puedo comparar cómo me fue ahora con respecto a hace 5 años de repente. Eso lo tienes que ver en un informe. No lo vas a ver en un dashboard. O sea, sería incorrecto, por si acaso, porque pierde el sentido de por qué hiciste un dashboard. ¿Y por qué estoy tomando mi celular? Te explico por qué. Vamos a imaginar un mando o una persona todos los días. ¿Qué es lo primero que ve? Ve esto. O ve la tablet. ¿No sería bueno que de repente en la mañana el mando agarre y vea su dashboard de frente nomás? Diga, bueno, ¿cómo estamos en stock? ¿Cuántos pedidos tengo para resolver el día? O de repente, ¿qué reuniones tengo, no? Y de repente, cosas así de ese tipo, lo tiene que ver en una pantalla. Un dashboard tiene una pantalla. Y a esa pantalla le tiene que sacar el provecho para poder colocar los gráficos que le ayuden a tomar decisiones en el momento actual. Como por ejemplo puede ser cómo vamos en el primer Q, cómo vamos en este mes, cómo vamos hoy día, cómo vamos en el año. ¿A mí de qué me sirve tener acá en el dashboard información de repente de hace 3 años? Si yo quiero en este caso hacer eso, recuerda, tiene que hacerlo un informe. Entonces, imaginemos que yo tengo un KPI acá que me está indicando que hay una alerta porque tenemos demasiadas atenciones que resolver. Entonces lo que yo haría es solamente hacer un touch en el celular y que abra un informe donde está todo el detalle. ¿Se entiende? Ahí sí podría hacer. Porque el objeto visual que tú colocas dentro de un dashboard va a tener que apuntar al informe donde ha sido creado para ver el detalle. Y el mando no va a tener que aprenderse qué hay en cada reporte. El mando solamente va a ver una pantalla donde esté el objeto visual más importante, que es un indicador o un KPI, para que solamente con un touch entre el informe sin conocer el informe y pueda regresar y pues de repente hay otro objeto visual que entra al informe de logística. Hago un clic y entra. No son como si fuesen iconos, pero iconos vivos, iconos que te van a dar resultados, que cada vez que tú modifiques tu data se van a ver en el teléfono o donde esté. Pues tú ahí tienes que tener un buen criterio. Colocar los objetos visuales más importantes que le van a ayudar al mando a tomar decisiones para el momento actual. Esa es la frase que tienes que grabarte por si acaso. Porque si le muestras cualquier cosa, no le va a servir y le va a llenar la pantalla. ¿Por qué? Porque tienes una sola pantalla en el dashboard, no puedes tener varias pantallas, no puedes tener varias páginas como tiene un informe, por si acaso. El único lugar donde tú puedes construir un dashboard es en Power BI Service. Un dashboard no se construye en Power BI Desktop. En Power BI Desktop solamente construyes un informe. Te lo estoy diciendo ¿por qué? Porque a veces muchas personas que me encuentran en el camino me dicen, quiero un dashboard. No lo refutes simplemente. Tú ya tienes que saber que es un dashboard o no. Al final tienes que mostrarle lo que él necesita. Pero ellos piensan que un dashboard es un informe. Hasta de tú mismo, no lo sé. Has pensado que en Power BI de esto se crean los dashboards. Y si tú vas de repente a un área de trabajo de que es Business Intelligence, van a notar que no conoces esos conceptos claros. Así que trata de mejorarlo o trata de educar a tu equipo. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo creo un dashboard? A ver, por ejemplo, arriba tengo un botón nuevo por si acaso en Power BI Service y tengo con una opción que dice panel. Entonces, el panel es un dashboard, así que creo un dashboard. Le digo, por ejemplo, quiero crear un dashboard para la gerencia, ¿no? Lo creo y aparece una pantalla totalmente vacía. Esa pantalla vacía es tu lienzo. De cualquier cosa que tú coloques acá, automáticamente se va a grabar. Ya creé el dashboard. Ahora, ¿cómo voy a poblarlo, no? Bueno, le puedo colocar logotipos, le puedo colocar títulos, le puedo poner bonito, le puedo colocar fondo, todo eso, pero eso lo voy a dejar para un taller más puntual. Pero mira, ¿cómo lo voy a poblar? Te voy a enseñar cómo poblarlo, ¿verdad? Voy a ir otra vez a mi área de trabajo. Vas a notar que acá está el dashboard gerencial. Entonces, con los informes que tú has publicado, haces esto. Mira, por ejemplo, me voy a este Power BI, a este acá. A ver, por ejemplo, vamos a imaginar que para mí este es un indicador, no es un KPI, por si acaso. Este número tengo 3, tengo total general y tengo tantas cosas acá. Y tengo acá una relación. Vamos a imaginar que yo quiero que estos dos indicadores, porque no son KPI, por si acaso son indicadores, yo quiero en este caso anclarlo. Por si acaso, lo que tengo acá es para que yo pueda escribir DNI, el nombre completo, dentro de Power BI, ¿ya? Eso se hace con la integración de Power Apps. Bueno, yo no voy a explicar hoy día Power Apps, voy a explicar que ese indicador lo necesito, por ejemplo, en el dashboard. Acá, por ejemplo, hago un clic en ese botoncito
De repente algunos ya lo conocen, cayó en los cursos. Y acá lo anclo, ¿en dónde? En el gerencial o en el streaming. En este caso el gerencial, porque ese es el que creé. Lo anclo. Y este de acá, por ejemplo. Este de acá también. Ya, acá yo anclé dos gráficos en el panel. Pero este es de un informe. Ahora me voy a otro informe. Me voy al área de trabajo. Abro otro informe. Ahí, por ejemplo, voy a abrir el de RLS. Seguridad a nivel de registro. Por ejemplo, este de acá. Y este es otro informe distinto porque fue publicado en otro tiempo. Y de este informe, quiero, por ejemplo, este KPI. Este sí es un KPI, el que está acá abajo, porque me está dando en este caso información de cómo estoy actualmente y cuánto es el objetivo, ¿no? Este en verde porque ya lo superó. Y acá me dicen porcentaje y acá me dicen en avance, participación. Este sí lo necesito. Clic, lo anclo. El porcentaje de eso también lo necesito. Clic, lo anclo. Y si por algún motivo necesito algo puntual, posiblemente diga, yo quiero lo que está acá abajo, pero de repente, qué sé yo, no solamente el acto, sino solamente accesorios, ¿ya? Se me ocurre. Y quiero solamente del año 2020. Entonces acá se supone que va a aparecer gráficos de ese tipo. Digo, quiero de esta forma y quiero esto, llevármelo al dashboard. Lo anclo y listo, ¿no? Tú puedes hacer todo eso, por si acaso, sin problemas. Es cuestión de que tú puedas visualizar cómo lo necesitas. Ahora, yo te sugiero que este gráfico que está acá, que dice 2020 hasta 2021, no sería bueno para colocarlo en un dashboard, porque solamente son historiales, es un detalle. Esto de repente lo que está acá a la izquierda es lo que está pasando de repente actualmente. Y bueno, de esta forma yo puedo llegar a utilizar otros informes, como has podido ver, hasta me puedo ir de repente a otro informe que tengo acá y puedo ir anclándolo, anclándolo, anclándolo. Y se supone que tu informe que tú tienes en este punto, tú puedes publicarlo en esta área para que cualquier gráfico que está acá lo puedas llevar al dashboard, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar este que está acá. Quiero los puntos claves influyentes, por ejemplo. Lo publico. Hay un botón de publicar. Guardo los cambios, obviamente. Y se me ocurre que este gráfico que está acá, que sí quisiera tenerlo en el panel, o de repente el testeo por sexo se me ocurre, ¿no? O los indicadores que están arriba. Entonces, eso sí podría ser que de repente uno de ellos lo quiera llevar. Lo que tengo que hacer es colocar mi área de trabajo, en este caso era Power BI Training Perú, creo que este era, lo selecciono y lo publico. ¿Ya? Cuando ya está publicado el reporte, me va a generar el informe y el modelo semántico para este informe. Pero esto que está acá no es un dashboard, es un informe. Entonces, un objeto que se encuentra en este informe lo puedo llevar al dashboard. Y como puedes ver, un dashboard puede tener varios objetos visuales que se van a linkear. Ahorita vamos a ver justamente eso. Voy a ver si es que lo publicó. Listo, voy a hacer un refresh y voy a verificar si lo publicó, ¿no? Tix número 6, ya que está el informe. Así que yo puedo entrar a este informe que ya lo publiqué y yo quiero de repente agarrar y este bloque de acá, este sexo masculino y femenino, lo quiero en este caso anclar. Lo anclo, ¿ok? Y lo llevo al dashboard. Y de repente esta parte de los indicadores también lo quiero anclar. Cliqueo y lo anclo. Y ya está. Ahora voy al dashboard. Vamos a ver qué pasó con el dashboard. Entro a mi área de trabajo y acá está el dashboard gerencial. Hago un clic y me aparecen estos gráficos. Claro que no está bonito, pero lo puedo mejorar, ¿no? ¿Hay formas de mejorarlo? Sí, porque los puedo acomodar a mi antojo. Igual por acá, si es que de repente está muy grande, lo puedo reducir y puedo colocarlo como crea conveniente. Bueno, imaginemos esto, ¿no? El mando tiene estos objetos visuales de diferentes informes en un solo dashboard, porque el dashboard es una sola pantalla. Y si estos gráficos que están acá o estos objetos visuales le ayudan a tomar buenas decisiones, entonces ahí sí es un gol. Entonces tú tienes que elegir de todos tus reportes cuáles son los gráficos que le mueven la aguja, ¿no? Cuáles son los gráficos que le llaman la atención. Porque después puede pasar. Y lo que bueno que de esto es que tú puedes quitar un gráfico en el momento que tú quieras, poner otro objeto visual y el mando va a verlo en tiempo real. No va a tener que esperar mucho tiempo para hacer un refresh. Lo va a ver en el momento que tú lo cambies todavía por demás. Entonces tú puedes ir colocando, poniendo, y sin embargo en este caso el usuario cuando solamente dice, bueno, pero este gráfico sí me interesa porque hemos llegado a la meta, pero quiero saber más. Entonces el usuario solamente haciendo un clic en ese objeto visual, ya sea por el teléfono o ya sea por el service, al hacer un clic va a abrir el reporte donde esté ese objeto visual y ve el detalle. La cosa es que el objeto visual lo lleve al detalle y cuando desea él puede regresar. Claro que en el teléfono el dashboard cuando lo colocas vertical va a salir así. Cuando lo colocas horizontal va a salir así como está en pantalla. Así que el usuario puede hacer el famoso responsive porque es automático eso. Y cuando, por ejemplo, el usuario entra o un clic a uno de estos gráficos, porque he hecho un clic sobre uno de ellos, entra al informe que obviamente tiene ese objeto visual para ver más detalle.
Pero cuando ves los informes sí tienen que trabajarlo en modo horizontal, porque el informe no es responsive, a menos que tú hayas creado un informe para poder verlo en teléfono. Y Power BI tiene esa opción, por si acaso, mira. Yo podría tener el modelo para PC y el modelo para teléfono. ¿Ven lo que estoy marcando abajo? Porque los informes tienen dos versiones ahora. Una versión teléfono y una versión para diseño web. Entonces tú también podrías indicar qué objetos visuales quiero ver en los teléfonos. Para que cuando el usuario abre ese informe, no lo vea horizontal, sino lo vea vertical. ¿Y cómo es esto? Si hago un clic en este botón de diseño móvil, ahí recién construye el modelo y yo defino qué gráficos van a poderse ver. Ahorita he creado una versión automática, donde el usuario vería en teléfono algo así. Y acá lo puedes acomodar para que así lo vea por teléfono. Si tú creas la versión teléfono, entonces cuando él abra el informe, ya no lo va a ver de la forma anterior, sino lo va a ver de esta forma. Solamente si creas la versión teléfono. Hace un rato estaba vacía y me preguntó, ¿quieres convertirla? Sí, y colocó todos los objetos. Aquel objeto que no deseas visualizarlo lo puedes quitar también de acá. Por eso también hay un tip que expliqué el año pasado, no porque esto ya tiene a tiempo por si acaso esta opción, sino que todo se queda en el desktop, no pasan al modelo teléfono. Por eso que el usuario tiene que hacer esto. Pero cuando ya está así, no es problema. Cuando esté en teléfono se va a ver así, cuando esté en pantalla normal o tablet se va a ver de otra forma. Entonces esa parte también tienes que aprovechar. Esas son partes de la segunda, cómo presentar los datos al cliente, ¿no? Cómo lo va a ver, porque a veces te puede decir, oye, pero esto no lo puedo ver bien por teléfono. Ah, porque obviamente has diseñado mal diseño para teléfono y se puede quejar el cliente, porque de repente el gráfico es importante, ¿no? Para él. Entonces hay que ver cómo puedo solucionar ese tema, porque no vayas a quedarte con que tiene que voltearlo, ¿no? Porque el cliente a veces se vuelve exigente cuando ya la cosa avanza. Es bueno que también a los mandos los capacites para poder aprender a utilizar las herramientas, ¿no? Basta que le indiques con un punto, con una medida cómo usarlos y todo funciona, por si acaso. Entonces, esa parte que te quería explicar, pero recuerda, es que el dashboard usa una sola pantalla y de esa pantalla tú tienes que aprovechar qué es lo que quiere mostrar el usuario, porque no lo vas a colocar con toda la pantalla del informe, ¿no? Porque algunas personas cometen el error, anclan toda la pantalla del informe. Ahí perdiste, porque en tu celular no se va a ver bien, se va a poner lento el dashboard y solamente por ahorrar tiempo, por no hacer bien tu trabajo, colocas toda la pantalla. Se podría hacer siempre y cuando tú creas una página de repente de poco tamaño y la colocas por acá porque de repente hay algo que quiere filtrar o cosa parecida. Pero es un error hacer eso, por si acaso. No fuerzas al cliente a realizar eso. Espero que hayas entendido la diferencia que hay entre un dashboard con un informe. ¿Cuál es la ventaja acá también? De cuando tú compartes el dashboard, ya compartes todo el contenido de todos los informes. Así que no tienes que compartir informe por informe para que vea el dashboard, ¿no? Porque el dashboard se construye en base a los objetos visuales de varios informes. Pero para que el usuario lo pueda utilizar, solamente compartes el dashboard y todo vas a verlo. Ahora, viendo otro tema, la aplicación. ¿Qué es una aplicación? Es donde tú puedes colocar todos los informes y todos los dashboards y herramientas que no son de Power BI, como los famosos RPs o de repente una página web o algún acceso para descargar, lo puedes crear en una aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá dentro de la lista de opciones existe otro concepto que es una aplicación. Aquí está, mira, aplicaciones. Las personas que llevan el cuarto nivel con nosotros ya saben cómo hacer esto. He entrado en la opción aplicación y acá tengo varias aplicaciones, ¿no? Algunos son de algunos alumnos, algunos son de empresas que mostraron en este caso qué es lo que querían y tuve que realizarlo. Y justamente acá te indica de quién es, ¿no? De Paola, de Yasmín, de Alex. Algunas son mías. ¿Y por qué yo tengo los de ellos? ¿Por qué? Porque yo puedo instalar la aplicación que ellos comparten en mi área o que de repente Power BI con la opción de los servidores de capacidad pueden hacerlo. Y acá te explica hasta la versión que tiene, ¿no? Versión 9, versión 1. Yo si entro en una aplicación, al hacer un clic en una aplicación, yo puedo colocar en esta aplicación varios informes. Y yo, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de Sales Navigator, que por ejemplo, si yo me conecto a los datos con mi usuario de Sales Navigator, voy a poder ver toda mi estadística, ¿no? De cómo va. Y bueno, así como esto también ha colocado acá páginas web, links en mail y bueno, algunas opciones que no son de Power BI. Es decir, puedo crear en la parte izquierda un menú de opciones indicando el dashboard, el informe, la página web a la cual tú quieras entrar, hasta puede hacer descargas de archivos, ¿no? Básicamente como un menú, como si fuese un RP para Power BI. Y si esto lo compartes con el equipo, con la empresa, ya no tendrían que tener un dashboard, un informe por separado, y de repente aplicaciones que maneja la empresa
No, todo lo tienes en un solo lugar, porque creas como si fuese una página web donde todo está en un solo lugar. Esto vendría a ser también un gol por si acaso, porque muchas empresas buscan esto, ¿no? Que creen una integración con todo, ¿no? Porque dicen, yo quiero tener todo en un solo lugar y no quiero estar apretando un clic por acá, un clic por allá, o no sé, bien ordenadito. Y lo bueno es que se adapta al celular también. Porque una aplicación también puede hacer eso. La data se puede actualizar en tiempo real y también la puede mostrar a toda la empresa. Si tienes un servidor de capacidad, hasta puedes publicarla para gente que está afuera de la institución. Y solamente si tú tuvieras un servidor de capacidad que te cuesta $5,000 mensuales y licencia de Power BI Premium que es $20 mensuales por usuario. Entonces, ahí hay que evaluar qué alcance va a tener tu proyecto, ¿no? Así que también hay unas buenas prácticas para explicarte qué decisión tomar, porque algún día te van a decir, yo ahora quiero compartir con los demás usuarios, ¿qué tengo que hacer ahora? De repente vas a decirle comprar licencias para cada uno. Eso es cierto, pero hay métodos donde tú puedes compartir sin necesidad que los otros tengan licencia, y tú sí. Pero hay otros métodos que te voy a tener que explicar de repente en otro curso, pero igual existen. Bueno, este es un ejemplo. Voy a ver otro ejemplo sencillo, porque hay otros ejemplos, por ejemplo, de algunos alumnos. A ver, mira, aquí hay reportes o informes, también lo pueden llamar, y acá hay unos líneas de interés, ¿no? Donde tú puedes ver páginas web de otras empresas. Entonces, mira lo que hizo un alumno, ¿no? Pero claro, no está tan bonito, pero tiene la estructura. Ha creado secciones, ha creado otra sección para línea de interés, sistema de producción, de repente está llamando a un sistema de producción y la va a colgar en la página para poder visualizarlo, pero ha creado una URL para poder verlo. De repente tiene clave, no lo sé, pero eso es lo que se puede hacer con el panel. Ahorita está cargando, ¿ya? Se puede hacer con el panel, lanzarnos a otras páginas que no son de Power BI. Y en esas páginas de repente tienes contenido de valor, que solamente tú puedas verlo, ¿no? Y bueno, de esa forma tú vas a poder descubrir todo lo que tiene una aplicación. Una aplicación puede tener dentro de ella dashboards, puede tener informes y puede tener recursos de otras aplicaciones. Yo a veces coloco por acá, por ejemplo, una aplicación de Power Apps para que las personas llenen información, porque Power BI no te permite llenar información. Y tranquilamente con eso puedo utilizarlo. Esto vendría a ser una aplicación. ¿Cómo construirlo? Eso ya es otro tema distinto. Porque se crean con la serie de trabajo, pero hay que explicarte cómo generarlas, ¿no? Porque tiene una lógica de secuencia, por si acaso. El producto final sería la aplicación. Primero está el informe, luego está el dashboard y luego está la aplicación. Con la aplicación, por si acaso, ya puedes decir que estás tranquilo, porque son todas las formas visuales que les puedes dar al usuario. Ahora, si quieres ir un poquito más allá, hasta tus contenidos los puedes presentar en Teams o lo puedes llevar a páginas web de SharePoint. Es otra cosa, por si acaso. En el último nivel se ve eso, pero tienes que darlo con tiempo, ¿no? Porque en realidad, como te dije, ¿no? En poco tiempo no te puedo explicar todo, pero sí te quiero dejar con esa visualización. ¿Qué es lo que se puede hacer? Para que después tú lo puedas alcanzar, porque yo sé que si tienes el tiempo correcto y la capacidad para poder aplicarlo, entonces vas a aprenderlo con cualquier video que tengas en internet. Pero obviamente, si quieres en este caso acelerar esa capacitación y además probarlo en vivo y que alguien te tenga al costado para que tú puedas realizarlo, entonces comunícate y vas a darte cuenta que vas a tener soluciones más potentes. Porque tú sabes que cuando lo practicas, lo haces con un entrenador que está a tu costado, ya sea presencial o virtual, es diferente que ver un video, ¿no? Porque el video te da lo que está el video nomás. De ahí, después a quién preguntas, si no te funciona. Este detalle, ¿no? Así que la cosa es que hacerlo todo en vivo. Recuerda que acá todas las clases las hacemos en vivo, las clases presenciales y virtuales al mismo tiempo, son redes híbridas, asesorías también presenciales y híbridas, y también desarrollos. ¿Ese aplicativo se realiza en Power BI o en Power Apps? Power BI Service. Power Apps es otra aplicación para crear el mantenimiento en los registros, ingreso, corrección. Esto se hace en Power BI. El dashboard y la aplicación se puede publicar para que sea visto desde una página web, igual como un informe. Hay un detalle. Esto ya es una página web, la aplicación. El dashboard sí se puede colocar dentro de una página web, pero siempre y cuando te va a pedir usuarios. O sea, lo puedes embeber, pero te va a pedir un usuario cada vez que ingreses, porque la página web es abierta. Pero solamente las personas a las cuales tú has compartido ese dashboard van a poder ingresar, porque cuando entran a la página te va a pedir la clave y el usuario de esa persona una vez nomás, y va a poder visualizarlo constantemente. Sí se puede por si acaso, pero recuerda, la aplicación no necesitas llevarla a una página web, porque en sí es como si fuese un ERP, como si fuese una página que ya tiene todo. Lo que sí te aconsejaría es poder llevar un informe o un dashboard.
Eso te aconsejo porque recuerda lo siguiente, cuando entres a esa página web, no sé, creada en WordPress, en Joomla, no lo sé, al entrar a la página web, de repente cualquiera puede entrar, pero nadie va a poder ver ese iframe que tú colocas dentro de la web porque le va a pedir un usuario. Entonces, si la persona coloca su usuario, va a poder verla. Si las compartí a 10 personas, estas 10 personas solamente van a poder ver ese frame con el dashboard dentro, ¿no? Así que sí se puede, la cosa es darte los permisos, ¿no? O embeberlo también. ¿El Power Query que elaboras en Excel se puede conectar al Power BI? Ah, no. Como el Power Query que maneja Excel no es igual, pero es casi igual. ¿Sabes por qué? Porque el código del lenguaje M sí puedes pasarlo bien copiando y pegándolo. Es decir, entras en el lenguaje M del Power Query. Hay una sección que dice editor avanzado, si es que sabes ese tema. Copias ese código, vas a Power BI, creas una consulta nueva y pegas ese código en ese lenguaje M. Y si las rutas son iguales, funciona, porque el lenguaje M es único. La única diferencia son las conexiones. Es decir, si tu equipo donde vas a pegar el Power Query tiene alcance a las tablas que has conectado con ese Power Query, va a funcionar. Pero no es que vas a migrar el Excel y el Power Query va a pasar. No vas a pensar que conectando la tabla de Excel y el Power Query está, no. Te crea un nuevo Power Query. Sí, sí se puede hacer con editor avanzado, así que te repito esta frase. Copia el lenguaje M del Power Query de cada tabla y lo vas pegando en el Power Query de Power BI, en el lenguaje M también. Y listo, funciona. Para crear una aplicación, ¿necesariamente los informes tienen que permanecer a un solo espacio de trabajo o se puede estructurar una aplicación usando informes de distintas áreas de trabajo? Cuando uno crea una aplicación tiene que ser basada en un área de trabajo, pero los elementos que están dentro de la aplicación pueden apuntar a diferentes informes que están en diferentes áreas. Tú creas un área de trabajo, mejor. Si no tienes un área de trabajo creada, no puedes crear una aplicación. O sea, la aplicación depende del área de trabajo. Y por defecto puedo utilizar todos los contenidos que están dentro de esa área de trabajo. Sin embargo, con las opciones de vínculos, tú puedes abrir un informe que esté en otra área. Hasta puedes llamar a otra área de trabajo para que se enlace y puedas de repente pasar a otra área. ¿Por qué? Porque así como yo tengo acá estos links de Interex, que es una página externa por si acaso, así puedes crear un link para cualquier reporte público que tú tengas o reporte privado que tú tengas y va a lanzarlo y va a visualizarlo. Eso es lo que debe ser por si acaso. Sí que sí se puede, pero para aclarar esa pregunta, una aplicación obligado tiene que estar asignado a un área de trabajo. Y de ahí ya tú puedes agregar en el panel que está a la izquierda los objetos de otras áreas, si tienes el acceso obviamente, y también algunas páginas que son libres, como la que estás viendo acá, ¿no? Esta es una página web que no pertenece a Power BI, es una página de la institución, mira, ahí estoy por ahí, y con todo lo que está, ¿no? Así que ha incluido en este caso una página web en el ejercicio que justamente no pertenece a BI. Si no pertenece a BI esta página web, ¿qué más te puedo decir? ¿Va a poder abrir un informe de BI? Sí. ¿Va a poder abrir un dashboard de BI de otra área? Sí se puede. Solamente simplemente tienes que tener permisos de acceso. Dentro de esta data se puede usar datos no estructurados y estructurados. Se supone que Power BI, la data que no está estructurada, la puedes transformar. Y la data que está estructurada también la puedes conectar. Así que te diría que sí, porque existe un Power Query, acuérdate de esa parte. Power Query hace todas esas transformaciones. La cosa es saber cómo utilizarlo para poder mejorarlo y que Power BI lo pueda entender para hacer su reportería. Solamente hay que tener en este caso el conector correcto para poder hacerlo, ¿no? Conector que maneja Power BI, porque hay varios conectores que tienen. Hay conectores para data que ya viene estructurada, como la de un SQL, y otras que no. Pero para eso existe Power Query para transformarla, para hacer la magia, ¿no? Hacer todo el maquillaje y tranquilamente vas a poder analizarla. Porque esa es la parte fuerte de Power BI. Si no hay algo que está diseñado perfectamente, hazlo, resuélvelo. No vas a esperar de que te venga todo bonito para que recién tú puedas comenzar a trabajar, porque eso no va a existir en la vida. Ni en la vida real existe, ¿no? No sabes qué va a suceder. Pues tienes que adaptarte, ¿no? Hay que solamente conocer las buenas técnicas para poder hacer un buen modelo. Este contenido es contenido de valor, que deberías mejorarlo, o de repente hay alguna cosa que de repente no estás de acuerdo, se entiende por si acaso. Pero es lo que a mí me funciona. Hasta de repente posteriormente ver algunas mejoras que puedo realizar. Cualquier cosa que también quieras consultar, está en la comunidad para que puedas de repente ubicarnos. Y también existen los correos que ya conoces, también puedes escribir ahí. Así no seas cliente nuestro por si acaso, ¿no? Puedes hacer consultas, puedes también proponer nuevos tics, ¿no? Porque de repente dices, Salomón, esto me interesa. Es ahí donde ya sacamos un Power Tip de acuerdo a la necesidad. Justamente este Power Tip fue por una necesidad de 5 personas que me pidieron. Siempre dicen, ya llevé un curso en Udemy, ya llevé un curso en tal sitio y ya también voy a hablar con ustedes. Pero hasta ahora no puedo hacer un reporte y no sé cómo comenzarlo porque
Yo sé las técnicas, pero no sé cómo estructurarlo. Si tú llevas un programa integral con nosotros, sí te aseguramos que vas a hacer reportes de alto impacto, ¿no? Porque si vas a meterte un curso directamente, porque mucha gente lo hace, en realidad está muy bien, pero ya tienes que conocer lo anterior, ¿no? Para poder ir de frente al tema. Pero igual, acá te recibimos, de todas maneras no es problema, pero la cosa es que tú estés comprometido a aprender. Y si no puedes, busca una asesoría. Y si no puedes hacer eso porque te faltó tiempo, pide un desarrollo. Hay de todo acá, por si acaso.